La ponencia del día. Es un honor presentar a la doctora Irene Herner. La doctora Irene Herner es crítica de arte e investigadora documental, doctora en Sociología del Arte por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesora titular de la carrera de Ciencias de la Comunicación en esta misma facultad desde hace 55 años. Es autora de 8 libros: Tarzán el hombre mito, Mitos y monitos, historietas y fotonovelas en México, Diego Rivera, Paraíso perdido en el Rockefeller Center, Siqueiros, el lugar de la utopía, Siqueiros, del paraíso a la utopía, Edward James y Plutarco Gastelum en Xilitla, El regreso de Robinson y Siqueiros documentado, testimonios de un proceso creativo en prensa. Autora de múltiples capítulos en libros, ensayos, en revistas especializadas y catálogos de arte. Es directora fundadora del Taller Creativo Tepoztlán, investigadora, directora, guionista y productora de la serie documental ¿Quién era David Alfaro Siqueiros?, que, como comentó Marisol anteriormente, vamos a proyectar acá en el museo próximamente. Su dedicación a la investigación y difusión del muralismo mexicano, y en particular de la obra de David Alfaro Siqueiros, la ubican como experta en el tema. Es asesora artística del proyecto integral de remodelación del Poliforum Cultural Siqueiros. Muchas gracias por estar con nosotros. Estoy muy contenta de estar aquí. Hola a todos. Muchas gracias a Marisol Argüelles y a Ana Belén por invitarme. Y nada más una cosa, Siqueiros nace en México, no en Chihuahua. Eso sí es muy importante, que ya está súper corregido, y nuestro anterior persona todavía está utilizando el dato de Chihuahua, porque Siqueiros decía que había nacido en Chihuahua porque estaba muy identificado con su madre y con la familia de su madre, pero no nació en Chihuahua. Bueno, a mí me toca Nueva York, Siqueiros en Nueva York, en 1936-37. He escrito y buscado este autorretrato con espejo desde 1994. Esta obra fue producida en 1937 en el Taller de Manhattan, el Siqueiros Experimental Workshop. Se trata de una obra nuclear en la construcción del estilo realista y cinético del artista. Hace 30 años rescaté en el archivo de la Sala de Arte Público Siqueiros, que estaba muy en desorden, una fotocopia de la fotografía de la obra. Los especialistas pensaban que había sido destruida. Durante 80 años nadie tuvo conocimiento sobre su paradero, hasta que en 2017 la afamada galerista neoyorquina Mary Ann Martin reveló el misterio y me llamó para documentarla. Qué gran logro fue hallar la pintura original, que estuvo colgada en silencio en el pasillo de un departamento de Manhattan. La historia de la proveniencia de esta fabulosa obra de arte es aún más relevante. Se trata del músico norteamericano George Gershwin, quien admiraba a Siqueiros, y eran muy buenos amigos desde 1932, hasta la precoz muerte del compositor en 1937. Hoy, este cuadro forma parte del acervo del Museum of Fine Arts de Boston. Siqueiros pinta un retrato de Gershwin en 1936. El pintor lo describe así en su autobiografía: Gershwin veía sonidos en mi pintura. Me comisionó un retrato de 3 por 2 metros de tamaño que realicé en Nueva York. Es posible que Autorretrato con espejo, también una obra encargada por Gershwin a Siqueiros, no haya sido vista nunca por el músico a causa de su muerte prematura. Lo que ahora sabemos es que la pintura fue legada a la madre de Gershwin, Rose, quien a su vez la heredó a su hijo Arthur. En noviembre de 1935,
Gershwin y su psicoanalista, el doctor Gregory Zilberg, emigrante judío de Rusia, visitaron al maestro en México. Gershwin y Zilberg sacaron de apuros económicos a Siqueiros en varias ocasiones a cambio de cuadros, estudios, como los llamaba Siqueiros, tales como Víctima Proletaria, que Gershwin donó al Museum of Modern Art de Nueva York, MoMA, y Niña Madre. También Suicidio Colectivo, que fue donado por el psiquiatra al mismo museo, y Fin del Mundo, mismo que yo fui a documentar en 1994 a casa de la familia de Zilberg en Boston. Autorretrato con espejo es un tesoro. Es fundamental para poder entender la profunda relación que Siqueiros estableció durante su estancia en Estados Unidos entre la pintura tradicional y los nuevos medios de la industria y de la comunicación de la era. Por eso haré para ustedes un pequeño recorrido por la experiencia del Siqueiros Experimental Workshop y las obras apocalípticas que realizó el artista en ese tiempo, antes de analizar esta obra fundamental que me parece integra toda la experiencia de Siqueiros en Manhattan. En 1932, luego en 1934 y otra vez entre 1936 y 37, en Estados Unidos, el artista se dedicó fundamentalmente a pintar y no a hacer política, y aseguró que enfrentarse con realidades físicas inesperadas me llevó a la conclusión de que tanto la técnica como la metodología de la producción pictórica contemporánea son arcaicas y por tal razón anacrónicas. Aprendí que la marcha de la técnica pictórica y de la técnica en general es la premisa fundamental de toda la producción plástica trascendental. Aprendí que las herramientas y los procesos de la producción plástica tenían un valor genérico, que fertilizaban a su propia expresión estética. Si buscamos, dice Siqueiros, nuestra propia historia dentro de la realidad industrial de la era, manteniendo el paso del arte paralelo al de los avances de la ciencia, nos habremos convertido en los clásicos de nuestro tiempo. En 2004, escribí un capítulo de mi libro Siqueiros del paraíso a la utopía, dedicado a autorretrato con espejo. Lo que en ese momento me autorizó para documentar esta obra, con base en la fotocopia que encontré, fue la propuesta del propio Siqueiros, que establece a partir de los 30 que todas sus pinturas, todas, son matrices fotogénicas. De acuerdo con Siqueiros, una imagen transmitida a través de cualquier medio audiovisual es el mensaje, de la misma manera que en los 60 lo pensará Marshall McLuhan. En 1934, Walter Benjamin, escritor, filósofo y esteta judío alemán, exiliado en Francia por el nazismo, analizó con gran lucidez las implicaciones del fenómeno de la reproducción mecánica para el arte visual. Declaró que a través del medio fotográfico toda clase de imágenes, series de imágenes, cosas, eventos, vistas, etcétera, que llaman la atención del artista, son interesantes para la creación artística, no solo como objetos de contemplación del mito, de la religión y de las apuestas éticas. En su propio proceso pictórico, Siqueiros utilizó los mismos términos de Benjamin, quien pensaba que los modos de representación tenían que cambiar. La técnica mecánica moderna, opinaba Siqueiros, puede expresar integralmente en la plástica la convicción proletaria revolucionaria, en una profunda coordinación de ambos valores esenciales, la técnica y las convicciones políticas. Siqueiros declaró que las pinturas pueden borrarse y desaparecer, pero gracias a la fotografía, dice, estábamos bien equipados para mostrar todo el proceso de nuestro trabajo, acrecentando su eficacia política, y por tanto podían ser revisadas, documentadas y valoradas artísticamente. El caso de autorretrato con espejo en particular nos confronta con una lección de composición dinámica, sin duda el aspecto fundamental
del legado artístico de Siqueiros. Durante la década de los 30, los muralistas mexicanos que permanecieron por largos periodos en los Estados Unidos reconocieron que más allá de los nacionalismos y el amor a la patria, los nuevos tiempos anunciaban que la base del nuevo Estado no era territorial, sino industrial. Siqueiros estaba abierto al mundo, nutrido por la utopía del comunismo internacional y del progreso con justicia social. Estaba fascinado con las máquinas y la tecnología en el campo de la ficción que halló en Los Ángeles y en Nueva York. Siqueiros visitó Nueva York en 1934. Anunció que llegaba como avanzada de un team internacional de técnicos modernos de la plástica y la gráfica. Traía un proyecto de manifiesto de arte público intitulado Hacia la transformación de las artes plásticas, con el cual se proponía organizar un taller escuela de plástica gráfica. Anunció que artistas de toda América del Sur se habían dado cita en Nueva York y no en el viejo Londres ni en el bohemio París. Él era el primero en llegar, después llegarían los demás, entre ellos Antonio Berni de la Argentina, Tarsila do Amaral y Osvaldo de Andrade de Brasil, Luis Arenal y Javier Guerrero de México. De regreso en Nueva York, en 1936, Siqueiros participó en la tercera Conferencia Internacional de Artistas, organizada por miembros del Partido Comunista Estadounidense, encabezados por el pintor Stuart Davis. Había entrado al país de manera ilegal, tenía en contra a los trotskistas, cada vez más populares en esa ciudad monumental que se estaba convirtiendo en la nueva meca del arte moderno. Siqueiros escribió: a pesar de la adversidad que hallé, como en otras muchas ocasiones de mi vida, me puse a trabajar. 15 días de agitación entre los círculos de intelectuales en Nueva York bastaron para dar vida al núcleo inicial y el trabajo surgió en un gran bodegón ubicado en el número 5 oeste de la calle 14 en Union Square, donde el Siqueiros Experimental Workshop había sido creado. Harold Lehman, Sandy McCoy, Jackson Pollock, George Cox, Clara Mal, Axel Horn, Luis Fernstadt, Conrad Vázquez, Antonio Pujol, Luis Arenal y Jesús Bracho se agruparon en torno mío y colectivamente estructuramos nuestra íntima ideología y nuestro programa público de trabajo técnico. Dentro del grupo, el artista boliviano Roberto Guardia Verdecio fue especialmente cercano a Siqueiros, quien antes de partir para España en 1937 le encargó su archivo personal, así como sus notas sobre la revolución técnica en el arte, que hoy forman parte de los archivos del Getty Research Institute, que yo documenté por primera vez. Al conocer a Siqueiros, el joven Pollock se topó con un personaje aventurero, valiente, capaz de morir y de matar por sus principios. Tenía que ver con la imagen viril de los cowboys del oeste, pero además, para Pollock resultó apasionante reflexionar y emborracharse con Siqueiros, quien no solo era pintor, sino un revolucionario, un militante activo. Los miembros del Siqueiros Experimental Workshop unieron esfuerzos para contrarrestar las amenazas del fascismo y la guerra. Frente a la crítica situación política en los Estados Unidos, los comunistas norteamericanos estaban considerando cerrar filas con las masas de Roosevelt para derrotar en una medida de emergencia al enemigo fascista. Una amenaza terrible que, por cierto, unió en esos años a comunistas, socialistas, anarquistas y liberales de todo el mundo frente a un enemigo común bajo el Frente Popular contra el Fascismo y la Guerra, impulsado por el Partido Comunista Soviético. El taller de Manhattan también se dedicó a preparar arte de propaganda para el Partido Comunista Estadounidense en las elecciones de 1936, en las que competían Earl Browder y James Ford como candidatos a presidente y vicepresidente. El partido, dice Siqueiros, claramente entiende el papel fundamental
que tiene un arte de agitación y propaganda bien hecho mecánicamente, capaz de competir con la publicidad comercial. Estos cuadros serán colocados en la gran sala donde se efectuará el congreso respectivo del partido. Estas obras fueron realizadas como montajes a partir de fotos amplificadas y aplicaciones de piroxilina con pistola de aire que se nota en el cabello encrespado de Ford, el primer candidato negro a vicepresidente de Estados Unidos. De estos cuadros, únicamente contamos con estas viejas fotografías en blanco y negro y hallamos un footage de la conferencia del 1 de mayo de 1937. En 1936, Siqueiros continúa con sus exploraciones de yuxtaponer, es decir, de mestizar como verbo, elementos diversos, generadores de nuevos lenguajes y formas de comunicación. En el Siqueiros Experimental Workshop había una gran exaltación por las posibilidades inéditas de sus experimentos pictóricos, que surgían de los conceptos de Siqueiros sobre la revolución técnica de la pintura. La era de la máquina tenía un ritmo y un tempo únicos a los cuales sintonizarse, que exigían a la producción artística ensayar con los materiales nuevos de la construcción y con las técnicas innovadoras. En los Estados Unidos, afirma Siqueiros, existen los antecedentes del arte comercial, del arte de la publicidad, que ha desarrollado el uso de la compresora y del spray gun, herramientas modernas insustituibles para los fines que nos proponemos. Siqueiros también pintó sobre otros materiales industriales como la baquelita, uno de los primeros plásticos hechos de componentes sintéticos adecuados como material moldeable. Su apariencia es similar a la madera. Tal es el caso del soporte de autorretrato con espejo. En 1936, Siqueiros les escribió sendas cartas a sus amadas María Zúñiga, a su esposa todavía Blanca Luz Brum y Angélica Arenal, con quien se casaría en España un tiempo después, donde les cuenta que se sentía feliz porque estaba trabajando a la manera y en la técnica que tanto había buscado. Ya verás, le dice a María Zúñiga, crearé formas vivas como la naturaleza misma. Qué alegría tan grande tener un objetivo así en la vida. A Blanca Luz le escribe, en este último periodo, desarrollando las experiencias anteriores, he podido meterme hasta el pescuezo en una materia plástica moderna que realiza la más profunda revolución en los materiales plásticos y que se llama nitrocelulosa. En la pintura industrial ha sustituido ya a todos los medios tradicionales de la pintura. Tiene como base el algodón, como los más violentos explosivos. Su elasticidad, su transparencia, su secamiento casi instantáneo hace posible superadamente todos los procedimientos y sensualidades de sus antecesores ya envejecidos, permitiendo a la vez las más novedosas y emocionantes texturas. Ya en este taller experimental de Nueva York, sigue Siqueiros, hemos podido encontrar algo maravilloso, solo semejante al misterio de la creación biológica, al secreto de las configuraciones geológicas, al misterio de la creación entera, mediante el uso de simples superposiciones de colores que por absorción en un tremendo e inexplicable maridaje producen los más extraños y gloriosos fenómenos plásticos. Su alumno de todos los talleres en Estados Unidos, Harold Lehman, recordaba en 1995 que lo fui a entrevistar a su casa de Nueva Jersey, que la primera revelación que se produjo en una pequeña tabla que aventamos al piso y le fuimos echando pintura directamente de las latas a las que les hacíamos un hoyito. A cada uno le tocaba chorrear desde arriba y salpicar un color y luego el thinner. Fue la laca diluida con thinner la que creaba esas emanaciones fantásticas, pero el efecto ahumado se sucedía cuando a los chorreados de pintura se les rociaba más pintura con pistola de aire. A veces
el diseño surgía de las mismas formas caprichosas que habían quedado en la superficie. Sobre este diseño inconsciente, continúa Lehmann, trazábamos el diseño realista utilizando el proyector de cine. Cortábamos y pegábamos esténciles en varias formas, sobre todo curvas y triangulares, y lo rociábamos de nuevo con la brocha o con la compresora. Dejamos de hacer pintura de caballete. Siqueiros declaró que ésta estaba muerta. Además, sustituimos al madero con pelos, como llamaba Siqueiros a los pinceles, y movíamos la pintura con palos, o la rociábamos sobre esténciles y patrones, trabajando sobre superficies de madera, metal, arena y papel, o sobre muros de concreto, y hasta en superficies completamente extrañas al arte, como carros alegóricos y pantallas de seda. Siqueiros declaraba: pudimos crear lo más insospechado y dinámico, y sobre todo un dinamismo tumultuoso de tempestad, esa cosa organizada que surge desde quién sabe qué leyes inconscientes. Siqueiros le escribe a María Zúnzulo: el primer cuadro pintado al Duco de una manera que no había empleado antes fue Nacimiento del Fascismo, que está aquí presentado en la exposición de Siqueiros. En él conseguimos crear el mar y no copiar el mar. Así conseguimos dar la mejor síntesis humana mental del mar, la abstracción imaginativa del recuerdo del mar, y no el intento pueril, ridículo, miserable de la instantánea descriptiva del mar. Este cuadro es el inicio para armar el rompecabezas del proceso pictórico que llevó a cabo el artista. Pintó varios paisajes, especialmente Sin Título y Volcán. Estos, junto con La Niña Madre, fueron trabajados con pintura industrial yuxtapuesta posteriormente a la composición figurativa. Mientras que en el retrato inconcluso de Eugene Zola está claro que la imagen realista se figuró sobre el soporte de un conglomerado de chorreos directos de las latas de pintura, rociados con pistola de aire, movidos con palos, etc. Y que ese fue el estilo que a partir de entonces estableció el artista y su equipo. Desde 1932, en su estadía en Los Ángeles, Siqueiros reconocía el valor central de lo accidental en la pintura, la irrupción del inconsciente como azar, que el psicoanálisis y el surrealismo nombraron asociación libre, automatismo y paranoia crítica. Formaba parte del proceso plástico del maestro y era llamado por él accidentes controlados. No es casualidad que su suicidio colectivo fuera seleccionado para exhibirse en la exposición surrealista en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMA, en diciembre y enero de 1936-37, bajo el rubro Creación de Caos Evocativo. En Suicidio Colectivo, un pueblo entero, todos los hombres, sus mujeres, sus hijos, toman la terrible decisión de desbarrancarse, de lanzarse al vacío antes de renunciar a su libertad. En un mundo demencial, guiado por diversas visiones utópicas y guerreras, interpretadas como verdades eternas, imágenes de pesadillas como esas se hicieron realidad en los asesinatos masivos de las cámaras de gas en los campos de exterminio. Cosmos y Desastre es un paisaje semiabstracto. Después de la explosión y el incendio Guerreros, solo una pequeña flama queda encendida en medio de un mundo carbonizado. La oscuridad es profunda, enorme. En Fin del Mundo, pintura monumental de pequeño formato, Siqueiros representa una figura roja, un esténcil de 1 pulgada que conforma una conmovedora silueta con los brazos en alto. Es el único sobreviviente entre acantilados de fuego dentro de un edificio, templo, iglesia incendiado. Siqueiros retaba a los jóvenes artistas americanos a que rebasaran con sus obras el campo del arte europeo
en pos del hallazgo de la tradición americana y del dinamismo propio del nuevo continente. Es irónico que el estilo del famoso expresionista abstracto Jackson Pollock se estructurara en el taller de un artista mexicano en Estados Unidos. Pollock, un rebelde en tiempos de guerra, negó después, en 1945, en que fue reconocido el campeón de los artistas estadounidenses por magnates y críticos poderosos como Clement Greenberg, la simpatía y la admiración activa que en su tiempo le profesó al movimiento internacional comunista que Siqueiros representaba. El expresionismo abstracto de Jackson Pollock, su famoso estilo de chorrear la pintura, lo aprendió primero con los accidentes controlados del Experimental Workshop del comunista Siqueiros. Sin embargo, esta verdad fue negada por Pollock. Paradójicamente, Pollock murió en un accidente, no pudo controlar el volante. En los Estados Unidos, el interrogante de Siqueiros era cómo encontrar nuevas maneras de lograr la representación de la cuarta dimensión, el tiempo, en el arte. Siqueiros logró darle movimiento cinético al espacio de la representación pictórica en una sola imagen sintetizada, trabajando sobre la realidad parcial de la fotografía y de la secuencia cinematográfica. Esto lo ensayó en cuadros como Dama Negra, Eco del llanto y El autorretrato con espejo, realizados entre 1935 y 1937. Sin embargo, desde antes, en 1931, experimentó con las posibilidades dinámicas de la pintura desde la perspectiva de cubistas como Fernand Léger y futuristas metafísicos como Carlo Carrà y Gino Severini. Es el caso de Accidente en la mina, que también está expuesta en esta exposición. En la litografía de Dama Negra se mira a la retratada de manera fija desde una perspectiva frontal. Da la impresión de que se trata de una sola cara, pero en el momento en que los ojos del espectador se mueven hacia los lados, resulta que son dos caras representadas. El artista pintó una cara de frente, medio tapada por el perfil de otra superpuesta. Al yuxtaponerse el perfil sobre la cara frontal, se genera el efecto de secuencia. Al mismo tiempo, el eje que articula este truco óptico, que ofrece la ilusión de una sola dama negra, es una gran nariz, que es todo un homenaje a Picasso. El centro de la composición de Autorretrato con espejo aparenta ser una fotografía en la que el pintor representa una yuxtaposición pictórico-fotográfica de la cara de Siqueiros. El autorretratado aparece frente al espejo mirando al pintor y al espectador. Se trata de un truco visual, ya que el realismo es mucho más que la mera apariencia de los objetos. La imagen frontal de esta falsa fotografía espejo representa una cabeza masiva y escultural, pero si el espectador mueve la vista de uno al otro lado de esta imagen, se dará cuenta que en realidad no se trata de una, sino que está construida por tres cabezas sobrepuestas. La del fondo es una vista frontal, tiene el pelo encrespado. A ella se le sobrepone una cabeza de pelo más lacio, en perspectiva de 3/4. En el primer plano pinta una máscara teatral, doble. En uno de sus lados tiene un ojo ciego, mientras que en el otro muestra el rostro del maestro con una intensa mirada verde. El conjunto de las caras se articula gracias a una recta y gran nariz. El autorretrato crea la sensación de un juego secuenciado de planos de celuloide montados uno sobre otro, de atrás hacia adelante, dentro de un volumen cúbico. Este montaje de diversas caras que convergen en una síntesis es una evocación que hace patente una reflexión sobre la polivalencia y la volubilidad del yo, siempre cambiante, hecho de una diversidad de imágenes en movimiento. El autorretratado se representa a sí mismo como un volumen dentro de un espacio cúbico que parece túnel o pasaje. La imagen unitaria del autorretratado la determinan los trazos de la palma
y el dedo anular de la mano izquierda, mismo que se refleja en el espejo, mientras que otro brazo en diagonal, el del espectador, impacta como bólido hacia adentro del espacio. Para continuar el juego con el enigma del tiempo, ¿es el artista quien sostiene la foto y se mira en el espejo mientras pinta su imagen fotográfica y teatral? ¿Por qué interpuso el artista su imagen ante el espejo como fotografía? ¿Por qué la mano está pintada con un realismo tangible y escultórico, con marcas y rayones que parecen salir del plano pictórico, mientras que la fotografía pintada parece plana? La importancia de esta pintura es que se trata de una propuesta abstracta y concreta que aplicará en sus futuros experimentos murales. El artista trata aquí las cuestiones del realismo en la pintura, cuestionado y enriquecido por la fotografía. No cabe duda que el realismo es el mayor engaño de la vista. El 5 de diciembre de 1936, Siqueiros les dirige una carta a los camaradas Pollock, Sandy y Lehman. Tuve que cerrar provisionalmente el taller para darme tiempo de preparar mi exposición personal y sentí la necesidad de recluirme por un tiempo, porque en este momento estoy más inquieto que nunca con los problemas de la forma en el arte. El final del Experimental Workshop de Siqueiros en Manhattan fue una cena de despedida al maestro que ofrecieron los miembros del taller. Siqueiros y Pollock, a quien apodaba simpático, terminaron borrachos, intentando ahorcarse uno al otro debajo de la mesa, señal de su mutua atracción. Axel Horn, otro miembro del Siqueiros Experimental Workshop, escribe: al día siguiente, como un héroe, Siqueiros se embarcó hacia España con la intención de integrarse al ejército republicano a través de las Brigadas Rojas. Tenemos también unos 10 minutos para preguntas, por si alguien tiene algún comentario o pregunta para la doctora Herner. ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Pues muchas gracias. Terminamos con la jornada del día de hoy. Los esperamos para el día de mañana. Comenzamos el registro a las 10:30 para comenzar con las participaciones de Andrea García, que nos acompañará también virtualmente desde la ENES Morelia. Ella va a abordar el caso Perú. También con la doctora Talia Bermejo, que aquí nos acompaña desde el día de hoy, para abordar el caso Argentina, y con Rodrigo Vera y Óscar Acosta para abordar el caso Chile. Entonces, mañana los esperamos desde acá, desde las 10:30, y muchas gracias por asistir. Gobierno de México.